Pues no es algo que pase desapercibido en nuestro entorno, sobre todo en el aspecto psicológico, en el aspecto de quienes desde la pastoral también trabajamos hacia la gente, el tanatólogo, pues esta realidad tan creciente en nuestro país de la desaparición. Diario vemos en las noticias esta realidad, no nada más aquí en Baja California, sino en diferentes estados del país, de la República. Bien, pues ver la manera en cómo podemos apoyar y afrontar junto con la gente también estas situaciones. Pues para que no me conozca muy bien, pues yo soy originario de Tulancingo, Hidalgo. Ya desde el 2008 estoy residiendo aquí en Mexicali. Me he llevado algunos estudios de tanatología en diferentes institutos, en Instituto Icafesi de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en el Instituto Renacimiento en Mexicali, algunos cursos de apoyo pastoral a la familia por la Universidad Pontificia de México, apoyo para la prevención y la detección también del abuso sexual infantil por la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey y otros cursos sobre atención a potenciales suicidas, acompañamiento, prevención y actualmente pues preparándome para iniciar proceso de formación para la licenciatura en Derecho también. Y pues me ha tocado también participar junto con colega Iliana Aguirre en el programa de sautología, también precisamente con este tema de duelo por desaparición forzada. Un poquito ahí de hoja de vida para que igual puedan conocerlo. Primero que nada necesitamos entender o conocer qué es el duelo. Nosotros pues lo conocemos, pero igual darlo a conocer es necesario para generar una cultura en base al duelo y en base a las herramientas psicológicas, espirituales, humanas que tenemos para poder llevar la etapa del duelo en las diferentes circunstancias en las que pueden suceder. Ese es el proceso psicológico que se vive a partir de una pérdida. Se puede ser la muerte, el fin de una relación, un contrato laboral, diferentes circunstancias que nos implican pérdidas a lo largo de nuestra vida. Es una experiencia normal, saludable, pero también es una experiencia personal. Podemos estar compartiendo una misma pérdida varias personas, pero el sentimiento, el proceso es personal. Yo lo voy a vivir. Implica dolor, aflicción y tristeza. Y las etapas más comunes que nos ha dejado la doctora Elizabeth Kubler-Ross y a lo largo del estudio de la tanatología. Diferentes autores han coincidido en las etapas, pero también han enriquecido al conocimiento de estas etapas. Pero las más comunes son precisamente estas 5. La negación, donde la persona precisamente rechaza lo sucedido y siente un sentimiento de irrealidad y de incertidumbre ante la situación que está viviendo. El enojo es normal dentro del proceso de duelo. La persona siente ira, frustración, impotencia. La busca hacer pactos para recuperar lo que perdió. Con Dios, con la persona, en este caso, si hay una situación amorosa que se rompió, por ejemplo, promesas de cambio, etcétera. Busca la manera de recuperar lo que perdió. La depresión se hace presente en una depresión como una patología, sino como
proceso natural, no es un proceso donde se quede estancada la persona. Y si hay un estancamiento en la depresión, es necesario también la búsqueda de ese apoyo, donde la persona siente desesperanza, así como en el enojo vuelve a sentir ira, pérdida de motivación ante la vida, pérdida de sentido para seguir adelante, para llegar a una aceptación, comprender el proceso que vivió, el proceso que siguió, y descubrir que puede seguir adelante. Hay algunos autores que pondrán una sexta etapa llamada resignificación, volver a estructurar precisamente mi vida. ¿Cuáles fueron mis proyectos de vida con eso que perdí o con la persona que perdí? Pero una reestructuración del proyecto de vida de aquí en adelante, una nueva etapa en mi vida. Entonces, grabo un poco aquí la presentación. ¿Cuál es la realidad de la desaparición en México? Hablamos de que la desaparición de personas es algo generalizado y sistemático. Y se toman cifras año con año. Pasamos de un promedio de 100,000 casos a un aumento de un 7.3% en el 2023, por ejemplo. Pero sumado a ese 7.3, hubo un aumento en 2024 del 6.3%. Algo así entre 12 y 15,000, y 102, 120 y 150,000 personas. Y sin embargo, este estudio lo hacen alrededor del mes de mayo. En este mayo de 2025, pues no podemos tener una expectativa de que el nivel de desapariciones vaya a la baja. ¿Qué se entiende por el carácter generalizado? Supone precisamente un ataque a gran escala dirigido contra un número significativo de personas. Pero a su vez el carácter sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de que tengan un carácter fortuito y, y a la existencia de ciertos patrones en la ejecución de los actos que generalmente se repiten. El número le da la generalidad. ¿Cuál es el porcentaje? Y el sistema es precisamente cómo se opera para que se den estas desapariciones. ¿Cuál es el modo? Y la realidad es que aquí en México, si bien todos los estados tienen esa condición, tienen esa, pues, desventaja, por decirlo de alguna manera, esa realidad, son 5 los principales que encabezan hasta el resumen del 16 de mayo del 2024. El 48% de las personas desaparecidas en el país. Y vemos que es Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. ¿Cuál es la generalidad en la mayoría de los estados? Precisamente el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, que van buscando nuevos métodos precisamente para buscar
un sustento de su vida en base al secuestro, a la extorsión, a la venta de drogas y diferentes maneras ilegales de operar. Y es aquí donde entra la situación del duelo. Como terapeutas, como acompañantes, nos enfocamos cada vez más a acompañar estas realidades. Al menos una o dos personas, podemos decir, llegan para exponer esta realidad en su familia. Y si vemos en las noticias, crece el número de personas que salen a buscar, por ejemplo, aquí en el valle, van a la Rumorosa, van a diferentes lugares donde la noticia es que tristemente sí se encuentran fosas clandestinas. Se encuentran regados partes óseas, pertenencias, ropa de personas que se están buscando, que desaparecieron. La diferencia aquí es que si en un duelo normal, vamos a decirlo de alguna manera, sobre todo en el fallecimiento, viene un proceso natural de duelo ante la pérdida y recoge las reacciones completamente normales. Sin embargo, cuando la persona desaparece, pues no tenemos a ciencia cierta la evidencia, precisamente, si murió, si no murió, si sigue vivo, si pasa hambre, pasa frío. No tenemos una evidencia de qué es lo que ha pasado con él. Y a este proceso de duelo, a estas etapas de duelo, se le suma la incertidumbre, se suma la duda, se suma la falta de certezas. Y en este contexto, los familiares del desaparecido resulta prácticamente no nada más difícil, casi imposible aceptar la pérdida y encontrar maneras para gestionar el dolor, para paliar el dolor. Si en un duelo normal la situación del dolor es complicada, cuando no tienes la certeza de qué pasó con el familiar, se suma todavía más dolor al que ya estás sintiendo porque no lo tienes. Y el dolor que experimentan los familiares del desaparecido es un dolor de incredulidad, un estado permanente de alerta esperando noticias en un sentido o en otro, sea para decir está vivo o en su momento, por lo menos si ya no está vivo, saber dónde está el cuerpo. En estos momentos lo más habitual que sucede es precisamente que las energías se inviertan en buscar a la persona que está desaparecida. De un modo muy específico, el proceso del duelo pasa a un segundo plano, pero también situaciones naturales que son de cuidado llegan a pasar a un segundo plano. Esta situación puede durar años y en el mejor de los casos finalizar cuando se encuentre el cuerpo, o puede seguir su curso de un modo más ambiguo, donde las autoridades declaran un aparente fallecimiento. Y en este último, muchas veces las personas, los familiares, llegan a aferrarse a tener la esperanza de que la persona sigue viva. En este proceso se suma también, tristemente, muchas veces la indolencia de las autoridades.
Esa es una realidad. Puesto que muchas veces el mal actuar de las autoridades competentes, Ministerio Público, agencias de investigación, no son tan eficaces o no toman en un primer lugar la importancia ante el aviso, ante el levantamiento del acta por una desaparición. Y si bien es cierto, el proceso o el protocolo me dice hay que esperar 48 horas para empezar una búsqueda para dar por sentado que la persona desapareció realmente, la realidad es que para la familia 48 horas o menos, incluso pocos minutos, pocas horas, llegan a ser decisivas prácticamente para el familiar entre la vida y la muerte. Y todo esto se va sumando en la familia entre esperanzas y desesperanzas, entre un querer confiar en las autoridades, pero también en viendo la realidad, se acaba también por desconfiar. Esa es una realidad que podemos ver de diferentes maneras, sobre todo en nuestro país. La problemática del duelo es la que atañe a todas las personas que sufren algún tipo de pérdida, cualquiera que sea. Una parte del cuerpo, una función que es emocionalmente importante. El nacimiento y la muerte son los procesos naturales que son el comienzo y el final de la vida. Sin embargo, la muerte en la mayor parte de los casos es vista como un hecho antinatural, un imprevisto, un suceso de difícil aceptación, cuyo impacto psicológico precisamente varía entre las personas, relacionándose con múltiples significados que pueda tener la muerte, especialmente según el contexto cultural y el contexto histórico en el que se desenvuelva la comunidad, la persona, la familia, unido al propio pensamiento de la persona con respecto a la muerte o los estigmas que puedan imperar, sea personales o arraigados de creencias ajenas. En el caso de los desaparecidos, el duelo simboliza una no vida, una suspensión, vamos a decirlo de alguna manera, de la vida. Porque al final del día, ser vivo, estar vivos, es existir, es llamarse, es reconocer la identidad propia como varón o mujer, estar joven, estar viejo, tener una personalidad, la necesidad de comer, de dormir, la necesidad de sentir el afecto, el cariño. Y el desaparecido se desvanece en la clandestinidad, en la tortura muchas veces, en el ocultamiento, en la, en la impunidad muchas veces del sistema, es una realidad tristemente, y la desaparición desmiente el dolor de un hogar donde se respiraba un calor de familia, un calor de unidad, o incluso muchas veces donde a lo mejor no había una relación del todo sana, sin embargo, había una relación aunque tóxica, sabían que la persona estaba. Sin embargo, el daño producido por una desaparición no nada más lo abraza el que es sujeto de la desaparición. Perjudica a todo un entorno, llámese familia, llámese trabajo, colonia, comunidad, sociedad, vive una afectación en específico. Y muchas veces esta afectación llega a quedarse únicamente
en cifras de un conteo o de gráficas, pero no, muchas veces no llegan a trascender más allá de lo necesario para hacer lo que es necesario para poder esclarecer qué fue lo que pasó. No se limita a la víctima. Uno de los retos es cómo reconstruir la vida de quienes han sido víctimas de situaciones de violencia, o al menos tratar de mitigar precisamente este sufrimiento de quienes en mayor medida han soportado los rigores de un conflicto, pero también cómo dignificarlas mediante medidas que compensen las pérdidas y restituyan los derechos de los ciudadanos. Sin olvidar que la desaparición se acompaña también de incertidumbres, de mentiras, de engaños, de todo lo que ya hemos comentado que sucede en el proceso. Y donde la familia que soporta estas situaciones no encuentra consuelo humano. Y a veces la parte espiritual aquí juega un papel importante y a veces es tanto el dolor que a veces viene una insatisfacción incluso espiritual ante las situaciones, que son parte del proceso, sí, pero necesitan un encauzamiento, un trabajo de acompañamiento específico. Sobre todo cuando hablamos de una elaboración del duelo, cuando entra la parte de los rituales, la parte religiosa, la parte filosófica incluso, cuál es el sentido de vida, pero también de muerte que hay dentro del núcleo familiar. Pero también la otra parte de la situación es cómo la violencia genera también un estilo de vida, en donde la muerte, la destrucción del otro y la solución de conflictos a través de la violencia está presente constantemente, donde ahí el dolor del otro prácticamente ya no importa. ¿Cuál es el grado de razonamiento de quien produce una desaparición? De quien produce, ya en el caso sentado, una muerte después de haber secuestrado a alguien. También olvidando que quien vive el drama de la violencia y el directo afectado y su familia, vive en una de las peores pesadillas de la vida. Y al olvidar esto, olvidamos que la destrucción de esa familia es también un atentado contra la sociedad. Una sociedad que ya no sabe si vive en una realidad o vive en una utopía, vive una fantasía. Y aquí también entra la parte de la indolencia de las autoridades, donde muchas veces datos pseudooficiales nos pueden llegar a decir, es que va bajando el índice de criminalidad, van bajando el número de asesinatos, van bajando el número de la delincuencia, del mal, cuando la realidad nos está dando un golpe de frente y nos empeñamos, o más bien se empeñan, en crear o generar una realidad alternativa donde todo aparentemente está bien. Es vivir un dolor suspendido. El duelo por desaparecidos es un dolor que no tiene nombre, pero que en la realidad de alguna manera no tiene ayuda. Es difícil como acompañantes lidiar muchas veces con este tipo de pérdidas, porque la persona necesita respuestas, la persona necesita certezas, necesita conocimiento. Y la pregunta aquí es, ¿cómo le damos esa certeza? ¿Cómo le damos datos? Un sentimiento para que las personas no alcanzan a definir
lo que la persona siente. Si en un proceso de muerte de un ser querido, de una separación de pareja, de un cambio, por decir, de los hijos que se van a otras ciudades a estudiar o se mudan de la casa, ya es difícil, no podemos imaginar por mucho, aunque tengamos la teoría y conozcamos todo esto, el dolor y la incertidumbre por la cual la persona está pasando. Se trata de una separación súbita, inesperada, de alguien a quien queremos. Además, son diversos los motivos los que pueden dar lugar a la desaparición. O sea, no es un solo motivo, hay una rama de motivos y donde muchas veces quien sufre la desaparición estaba en un mal lugar, en el momento equivocado. Pero sin embargo, en cualquiera de las circunstancias causa precisamente un gran impacto, porque a los allegados suele rondarles el silencio y la falta de información. Una de las preguntas que más frecuentemente se hacen por los desaparecidos es: ¿cómo aceptar la pérdida de mi ser querido si no tengo la certeza de que ya no está? Cuando la persona fallece, tenemos la certeza de cómo fue tratado, tenemos la certeza de dónde está, amarga certeza, lo estamos velando, lo estamos sepultando, pero hay una certeza a dónde lo estamos dejando, a dónde está quedando su cuerpo. Es un dolor suspendido porque en ocasiones se trata de sufrimiento al que se le pone pausa, y es una lucha entre recobrar la esperanza y aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Es como si viéramos una luz en medio de la tormenta que nos dice: no hay que resistir, no hay que desistir, hay que seguir adelante. Es una lucha donde a veces la persona busca aferrarse a un sentimiento, a una esperanza de va a volver. Es un dolor intermitente que busca pausarse, busca suspenderse, pero la zozobra también, que a veces nos mantiene separados con la expectativa de volver a estar cerca de nuestro ser querido. No deja de ser difícil porque se ha suspendido. Sin embargo, es más la carga que se origina con un profundo estrés y una angustia que a veces parece ser irreparable. ¿Y cuáles son las consecuencias precisamente de esto? Genera incertidumbre entre los allegados a la persona desaparecida. Genera diversas consecuencias, diversos sentimientos: culpas, impotencias, ira, decepción incluso. Culpas muchas veces, dependiendo de la situación por la que se dé la desaparición, más si no hubo una buena relación como padres hacia el hijo, o si fue un esposo el que desapareció, la sensación de no hice lo necesario para cuidarlo, si hubiera estado ahí en ese momento, si no, y vienen una gran cantidad de hubieras y de recriminaciones personales, sobre todo cuando la relación muchas veces no fue buena. Y lo vemos, un ejemplo, con las muchachas
que muchas veces se van de fiesta o salen sin haber tenido permiso de los papás, por ejemplo. Y sucede algo a la muchacha y viene la recriminación de la mamá. O le da el permiso libre y voluntariamente y sucede una desaparición y viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué la dejé salir? Cada situación, cada circunstancia, cada familia va a representar de un modo significativo de qué manera se van a hacer posibles o se van a hacer vislumbradas más bien estas consecuencias en base al duelo. Y sin embargo, la realidad es que pasó como sucedió, no podemos cambiar la realidad ya. Viene la afrontación de la realidad con sus consecuencias. En otras situaciones, especialmente ante la ola de violencia que se desata en nuestro país, pero no nada más en nuestro país, es algo prácticamente que se está generalizando en toda la parte de Hispanoamérica. Basta llegar y encontrarnos en el momento y en el lugar menos oportuno, como comentábamos. Y la persona afectada, la víctima de la desaparición, muchas veces es un daño colateral de la situación. No tiene culpa, no necesariamente estaba metido en cosas ilícitas, simplemente fue en un momento y en un lugar que no le ayudaron a sus circunstancias. Pero no nada más se ve afectado el que es privado, aún siendo inocente, sino que también se ve afectado todo su entorno más próximo, la familia, el trabajo, el grupo de amigos, la colonia, la sociedad, se ven afectadas de alguna manera cada uno en su respectiva medida que le corresponde. Y por suerte, por desgracia, se suma como una estadística más a la situación. Sumado a esto, no son menos importantes otras consecuencias más centrales, como el deterioro de la calidad de vida, el cambio de rutina de forma radical que se vuelca en torno a la búsqueda del desaparecido, donde las consecuencias son muchas veces muy notorias. Se olvida de los aspectos funcionales del ser humano, el comer, el dormir, la higiene, el bañarse, va mermando la calidad de vida de la persona que está experimentando el proceso del duelo de una manera más radical que durante el proceso de un fallecimiento ordinario. Unido a esto, la dificultad para aceptar la noticia de la pérdida, ya que no existe precisamente la certeza de la constancia de la muerte, especialmente cuando incluso la familia o alguna persona en específico llega a donde sucedió, a estar donde sucedió de primera mano la situación. Y es que yo vi que se lo llevaron y se lo llevaron vivo. Ese es el detalle, la lucha por la cual atraviesan quienes están padeciendo el duelo por desaparecidos. El decir, pude haberlo evitado si me hubiera metido, por ejemplo. El revisar las grabaciones de las cámaras, de los si las existió en los lugares donde ocurrió el levantamiento. El testimonio de las personas que estuvieron ahí presentes cuando sucedió. Y todo esto puede desencadenar en un duelo crónico,
que se caracteriza precisamente por el dolor y la pena excesivos, donde no se encuentra el alivio, no se encuentra ni siquiera un final. No vemos la luz al final del túnel. Y sin embargo, de una manera ordinaria, cuando transcurre el duelo de una pérdida ordinaria, vamos diciendo de alguna manera como es el proceso de muerte por enfermedad crónica, o a veces incluso la muerte por medio de un accidente, precisamente donde tenemos la certeza absoluta de lo que le ha pasado a la persona. De otra manera, la familia o los allegados pueden quedarse estancados en alguna de las fases del duelo, especialmente muchas veces en la etapa del enojo o en la etapa de la depresión. Pero también esta mitigación puede llevar a una consecuencia no sana, donde con tal de mitigarlo, puede darse esperanzas tambaleantes o incluso la falsa esperanza de encontrar a la persona, dependiendo de las circunstancias. Un consuelo que funciona como un escudo psicológico precisamente, pero que a lo largo de que el proceso va avanzando, el tiempo sin respuestas puede ser cambiante o alternado incluso entre las mismas etapas del duelo. Y es donde viene aquí un juego peligroso de aceptación y nostalgia, donde la persona puede aceptar que ya no puede volver a ver a la persona, pero la persona va a seguir con episodios de añoranza para recuperar a la persona que ha perdido. Y es la lucha precisamente entre esos sentimientos de culpa, volvemos a lo mismo, sentimientos de no hice lo suficiente. Entonces, parte de los sube y bajas del mismo proceso del duelo. Pero al final, entre certezas y entre incertidumbres, la persona que está atravesando por el proceso del duelo tiene que seguir con su vida, tiene que estando con su vida hacia adelante y buscar ayudarla a entender dentro de su propio dolor que el seguir con su vida no implica en absoluto dejar de amar a la persona que falta, dejar de tener su recuerdo, sino al contrario, buscar una manera de honrar las oportunidades que disfrutaron, de seguirla amando, de seguir manteniendo su recuerdo presente, de seguir manteniéndola viva de alguna manera en cada situación o en cada resignificación que implica el seguir con su vida. Y a veces suena de alguna manera un poco rebuscado, como los alcohólicos anónimos. Es un proceso de vivir un día a la vez, donde va a haber días que la persona va a estar lo más tranquila, normal posible, deseable dentro del proceso, y hay días que la explosión de sentimientos va a surgir. Es una montaña rusa por la que va a atravesar. Es un proceso de adaptación y de aceptación de la realidad que llega a ser notorio especialmente entre la desaparición, por ejemplo, del hijo hacia los padres, donde después de un determinado tiempo se llega a vislumbrar algunos signos, por ejemplo, un pequeño altar para recordar a la persona, algún comentario sobre la pérdida con ánimo un poco más estable, a lo mejor sin tanta emoción de dolor, como cuando se llegaba a hablar en un primer momento sobre él. Pero no significa que no va a haber días
en los que la persona va a experimentar melancolía, tristeza, especialmente en fechas que son muy, muy significativas, como el cumpleaños, aniversario del suceso o ciertos aspectos que compartían con familia. No se puede decir que es un proceso normal de duelo, con un tiempo específico, a diferencia de un duelo por divorcio, a lo mejor, por el fallecimiento de un enfermo, por la muerte de una mascota, porque perdimos algo, una reestructuración de un lugar donde vivíamos. Es un proceso más complejo, más alargado, y muchas veces puede durar hasta el momento en que la persona que sufrió la pérdida de su ser querido llegue al final de su vida. Y muchas veces esta incertidumbre o esta nostalgia o ese sentimiento de dolor puede llegar a orillar a la persona a tomar incluso acciones contra sí misma por medio del suicidio, incluso parte de la depresión que se va a experimentar. Pero también dentro del apoyo terapéutico, del acompañamiento tanatológico o psicológico, si es psicólogo el que aborda directamente la problemática del duelo, puede haber factores que ayuden durante el proceso. Un ejemplo puede ser el apoyo de un funeral simbólico, tomando en cuenta no nada más las propias costumbres o tradiciones familiares, sino también un determinado tiempo del proceso que se ha vivido, donde de alguna manera los familiares puedan cerrar un ciclo hacia la persona. Un ejemplo, el tomar prendas de la persona, meterlas en un ataúd o en una caja mortuoria y hacer el funeral, despedirse, palabras y enterrarlo. Puede ser una manera, un método terapéutico donde los familiares puedan expresar y externar lo que sienten. Y aquí es donde la espiritualidad, pero también la religiosidad, toman un papel esencial en el proceso, donde también se llega a incluir precisamente la incomprensión hacia la persona de Dios, y donde el enojo dentro de la negación llega a ser el reclamo. ¿Por qué se permitió esto? ¿Por qué no lo evitaste? Y es una tabla de salvación para poder sobrellevar la pérdida. Es parte de esta negociación y de esta impotencia de llegar a echar culpas en ciertos sentidos. También implica aquí el manejo de las emociones y resulta extremadamente complicado gestionar las emociones dentro del duelo por desaparición. Y las sensaciones que van apareciendo con el transcurso de los días pasan a un segundo plano porque lo urgente es precisamente en un primer momento la búsqueda de la persona. Y con frecuencia las personas afectadas por este tipo de pérdida actúan de manera impulsiva. No escatiman el tiempo de búsqueda, si duermen, si no duermen. Van y dan entrevistas, a los programas de televisión donde los hay, donde se escucha a la gente y se pide ayuda, se pide informes, testimonios. Y esto desemboca en un desgaste físico, en un desgaste espiritual, mental, donde el principal afectado es el cuerpo y donde la reacción somática del sentimiento busca un desahogo de la persona.
Aquí es donde el terapeuta o el acompañante tanatológico o el psicólogo tenemos incluso el apoyo espiritual, el sacerdote que da acompañamiento, juega un papel importante para la gestión de estas situaciones de duelo ambiguo. Y es donde nos toca dar las pautas para que descanse adecuadamente, al menos algunas horas al día, para que pueda desconectarse, por ejemplo, del teléfono de vez en cuando, para evitar una alerta constante. ¿En qué sentido? En que muchas veces las personas que pasan por este tipo de situaciones, cualquier llamada que entre puede ser para dar información. Y si no da información, es agobiante y estresante. El cuidado de la alimentación, que coma sus horas al día, a sus horas, que coma lo necesario. Un poquito, digamos, obligar a la persona a que pueda comer algo, aunque sea poco. Dosificar también alrededor de los familiares que ayuden a dosificar la información que los dolientes están recibiendo. Que sean otras personas que no sea el que está pasando directamente por el duelo, los que reciban la información de las autoridades o de testigos o de personas que saben que conocieron o estuvieron dentro de los hechos. También dosificar la exposición a los medios de comunicación y a las noticias, especialmente cuando vemos que algunos casos son muy sonados dentro de los ambientes de las noticias, del Facebook, de otras plataformas. Pero también busca la búsqueda de apoyo. Grupos de autoayuda, grupos de terapia, el psicólogo, el tanatólogo, y ajustar también las necesidades de cada uno sin generalizar ni comparar. Recordemos que la expresión del duelo es única e irrepetible entre los seres humanos, aun cuando dentro del seno familiar sea una misma pérdida. Cada uno lo va a vivir de manera diferente. Y aquí también dentro del apoyo terapéutico entran también los grupos de apoyo. Un ejemplo, lo que vemos en las pesquisas. Va el apoyo entre ellos mismos que han perdido seres queridos y van con palas, picos, entre grupos a buscar en los lugares donde posiblemente puedan estar. Es una ayuda en ciertos aspectos, sí puede funcionar de ayuda. Da un motivo por el cual trabajar, un motivo de una esperanza. Pero también es necesario que ante este apoyo de estos grupos se tenga lo que acabamos de decir, apoyos de descanso, apoyos de comer, apoyos de darse también un tiempo especial y esencial para descansar de las actividades. Estar en contacto con otras personas que han llegado a experimentar estas situaciones similares o que son parecidas o incluso aquellas que en el momento están viviendo o están pasando por estas situaciones, para que la persona se sienta de alguna manera apoyada, pero también entendida del proceso que está viviendo. Compartir testimonios, compartir experiencias, para que pueda encontrar en cierta medida paz y bienestar dentro de la situación tan extenuante. En este tipo de situaciones, así como en el duelo, es muy común que la persona o las personas involucradas tiendan a aislarse, a encerrarse,
que es donde la depresión entra de una manera deseable dentro del proceso de duelo, pero también se puede llegar a convertir en una depresión patológica si no se tienen las herramientas o los apoyos adecuados. Y en muchas ocasiones la persona cree que no es justo cargar a los demás con sus propios problemas. Es que ya, un ejemplo, una pérdida de un familiar, una muerte de un familiar, pero yo no quiero desahogarme con mis hijos, por ejemplo, aunque ya estén grandes, de lo que yo estoy sintiendo, porque yo sé que ellos están sufriendo lo mejor, o a lo mejor con otra persona de mi misma familia, porque a lo mejor siento que no voy a ser entendido, que se me va a minimizar incluso. Sin embargo, es necesario crear estas redes de apoyo fuertes y firmes, donde la otra persona aprenda, por una parte, a ser empática y a tener la capacidad de escuchar, y también la persona que está sufriendo el proceso del duelo tenga un apoyo emocional donde poder interactuar y donde poder desahogarse. Porque volvemos a lo mismo, ese desahogo que es necesario pero que no se externa, acaba complicándose en un aspecto somático. Y el cuerpo viene a resentirlo por medio de enfermedades. También otras formas de apoyar en este tipo de casos es acompañar en el dolor, permitiéndole sentir su ausencia, su miedo, validar lo que están sintiendo, no callarlo. Que si la persona quiere llorar, que llore, que se desahogue, que se exprese. Si la persona necesita gritar, que grite. Si la persona quiere llorar, que llore. Si la persona se quiere reír dentro de su proceso, a lo mejor como un mecanismo de defensa, apoyarla, estar con ella a un lado. Porque en estas situaciones muchas veces no se va a saber qué decir o cómo acompañar. Permitir la esperanza también y darle a la persona su propio ritmo sin presionar ni forzar. Estos pueden ser apoyos que podemos tener o podemos compartir o comunicar a otros para que puedan irse generando personas con una formación o con una capacidad de entender los procesos y no se cierran únicamente a que no sé cómo ayudar, no sé qué hacer, cómo ayudo, qué hago. Ese es el proceso, generar una toma de conciencia de los que están afuera. No sé hasta aquí cómo les ha parecido un poco el tema. O que han pensado, a qué conclusiones han podido llegar. Pues también agradecerles este tiempo que han dedicado un poco a este proyecto, a este compartir que he querido desde un aspecto, desde la tanatología también, que nos hace el estudio no nada más apoyar al otro, sino también apoyarnos, ayudarnos a nosotros mismos. Cosas que a veces no sabemos
precisamente cómo poder ayudar a los otros. Nosotros tenemos bases de formación, bases humanas, pero en el momento de estar frente a frente con la realidad, es donde a veces nos podemos quedar un poco en estas situaciones. Y a veces no sabemos de la manera mejor o más adecuada para poder apoyar a la persona que está sufriendo este tipo de situaciones. Pues también aprovecho la oportunidad para hacerles la invitación a la presentación de la nueva edición del libro en el que he podido trabajar sobre el abordaje tanatológico, donde también tomo precisamente este tema de la desaparición, junto con algunos otros tipos de duelo por separación de pareja, por pérdida de hijos, un poco más enriquecido a diferencia de la edición pasada que salió en agosto del año pasado. Si pueden acompañarme en la próxima presentación el 1 de marzo, pues estaré encantado. También va a ser por medio de Facebook en vivo, ahí totalmente abierto para quien guste participar también. Fernando, les agradezco su atención, su tiempo y espero que haya cubierto la expectativa, a lo mejor el tema. Es un tema complejo, es un tema que cada día se va enriqueciendo desgraciadamente con la realidad. Tristemente no es todo color de rosa, pero al final necesitamos, dentro de lo malo, tener una esperanza para poder seguir adelante. Para ese día los invito a Padre Roy, Marisol, a que ahí en la página donde hice la invitación, que pudieran poner un comentario qué les pareció el tema, la conferencia, y si quieren o algún otro tema en especial, pues también estamos abiertos a las propuestas. Siempre es bueno y es sano crecer unos con otros. Que pasen una muy bonita noche, un buen fin de semana y seguimos en comunicación. Cuídense mucho.